Vamos a empezar un nuevo tema, como habíamos dicho, que tiene que ver con lo que cantamos, ¿sí? Acabamos de cantar que necesitamos escuchar lo que Dios está haciendo. Y a veces es fácil ver con nuestros ojos físicos lo que sucede. Pero es difícil poder entender lo que Dios está haciendo tal vez alrededor nuestro. Por eso creo que una de las cosas que necesitamos es tener más sabiduría, más entendimiento desde el punto de vista bíblico de aquello que está sucediendo. Una de las preguntas que convoca esta serie de domingos es: ¿estamos caminando realmente con sabiduría? O sea, en las cosas que estamos decidiendo cotidianamente, ¿sí? Ante los problemas que tenemos. Tal vez tenemos problemas de enfermedad, problemas laborales, problemas familiares, y tenemos que tomar decisiones. ¿Estamos decidiendo con sabiduría que viene de lo alto? ¿Estamos decidiendo con sabiduría que viene de Dios? Porque si estamos decidiendo con sabiduría, el resultado va a ser tener esa vida abundante que Dios da para cada uno de sus hijos. Él dijo que vino a darnos vida y vida en abundancia. O no lo dijo, no lo dice en su palabra eso. Entonces, si Él lo dijo, eso es realidad, o tendría que ser una realidad. Entonces, si en algo eso no está pasando, tal vez pueda ser porque no estemos tomando decisiones tal vez con sabiduría. Porque esa vida en abundancia no quiere decir ausencia de problemas. Quiere decir que a pesar de los problemas, podemos tener plenitud y vida en abundancia en lo que venga de parte del Señor. Así que tenemos que decidir sabiamente. Por eso los voy a invitar a abrir en la Biblia y le voy a pedir a Claudia o a Vicky, porque Vicky ven, no, que repartan las notas. Se van a dar cuenta que tienen muchos versículos las notas de hoy, pero no todos los vamos a leer, ¿sí? No todos los vamos a leer, pero están en las notas para que ustedes después los puedan seguir y los puedan leer en casa. Es más, muchos de ellos yo los voy a leer. Acuérdense que la idea de las notas no es que usted se pierda, sino que usted después lo pueda hacer en casa. Si se pierde, no anote, después me lo pide y yo se lo doy completito. O me lo pide por correo electrónico. Pero la idea es que usted pueda seguir meditando lo que hoy vemos en su casa. Dice Proverbios, capítulo 4, versículo 7. Antes que cualquier otra cosa, dice la palabra de Dios, adquiere sabiduría y buen juicio. Antes que cualquier cosa adquiere sabiduría y buen juicio. Quiere decir que antes que cualquier cosa, antes que tener dinero, antes que buscar un trabajo, antes que arreglar un problema familiar, antes que encarar un tema de enfermedad, antes que cualquier cosa tenemos que adquirir sabiduría y buen juicio. ¿Por qué? Porque esa sabiduría y ese buen juicio me va a ayudar a encarar lo otro. ¿Sí? Dice, antes que cualquier otra cosa, adquiere sabiduría y buen juicio. Proverbios 4:26 dice, fíjate bien en dónde pones los pies y siempre pisarás terreno firme. ¿Nunca te pasó caminar a oscuras? ¿Sí? ¿Nunca te pasó que no miraste para abajo y pisaste barro? ¿Sí? ¿O otra cosa no tan deseada? ¿Sí? ¿Y por qué te pasó eso? Porque a veces no miramos hacia abajo. ¿Sí? Es decir, nos llama la atención a mirar cómo estamos caminando, porque si miramos vamos a estar pisando, y nos fijamos bien, vamos a pisar terreno firme. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. Es decir, que necesitamos también sabiduría porque hay caminos que pueden parecer que vienen derechos, ¿sí? Pero a nuestros ojos parecen derechos. Por eso dice que tenemos que adquirir sobre todas las cosas, en primer lugar, sabiduría y buen juicio. Proverbios capítulo 4, versículo 27 dice, no te desvíes de tu camino, evita el andar por malos pasos. Es decir, qué importante es tener sabiduría en nuestro caminar cotidiano. Qué importante es cotidianamente, aún en las pequeñas decisiones,
hacerlas con sabiduría, sabiamente, porque eso nos va a evitar muchas dificultades en la vida, muchos problemas de decisiones que tomamos erróneamente. Vamos a evitar muchas acciones que tal vez no teníamos que haber hecho, o inclusive vamos a evitar muchas veces enroscarnos en pensamientos o quedarnos en estados de ánimo que no tenemos que estar. ¿Por qué? Porque no estamos actuando, no estamos pensando con sabiduría. ¿Sí? Y vamos a ver en estos domingos que hay dos formas en que podemos caminar en la vida. O podemos caminar con sabiduría, o podemos caminar sin ella. Podemos caminar tomando decisiones sabias, o podemos caminar de forma tal vez imprudentemente, de forma necia. Sí, o caminamos con prudencia o caminamos de forma necia, o caminamos con sabiduría o caminamos de forma necia, imprudentemente. Ahora sí vamos a buscar todos juntos Efesios capítulo 5. ¿Sí? Si buscamos en la Biblia Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice: por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es decir, Dios nos está pidiendo, ahí lo tienen en sus notas, Dios le pide a su pueblo que camine con sabiduría. Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros que somos parte del pueblo de Dios, que caminemos con sabiduría. Te invito a buscar Proverbios capítulo 3. Si no, yo te lo voy a leer, pero Proverbios capítulo 3. Versículo 13. Proverbios capítulo 3, versículo 13. Dice: feliz. Hay otras versiones que dice bienaventurado, que es más de feliz, ¿sí? El que haya sabiduría, el que obtiene inteligencia, porque son más provechosas que la plata y rinden mayor beneficio que el oro. La sabiduría vale más que las piedras preciosas, ni aun las cosas más deseables se les pueden comparar. Con la derecha ofrece larga vida, con la izquierda riqueza y honores, pero sus pasos es muy agradable. Anda por los senderos, por sus senderos en vivir en paz. La sabiduría es vida para quienes la obtienen. Felices los que saben retenerla. Es decir, más que cualquier... ¿Qué es lo que más anhelás? ¿Qué es lo que más anhelás? Pensar. Bueno, ¿ya está? Más que eso es la sabiduría que viene de parte de Dios. Más te va a servir, más nos va a servir para nuestra vida la sabiduría, la inteligencia que viene de parte de Dios, que lo que más podemos anhelar. ¿Sí? Por eso ahí podés completar en tus notas que dice que la verdad de la palabra de Dios es muy clara. Nunca se pierde cuando se elige vivir con sabiduría. Nunca vamos a perder, ¿sí?, cuando elegimos vivir con sabiduría. Porque el vivir con sabiduría nos va a traer contentamiento, nos va a traer confianza, nos va a traer paz, nos va a traer progreso. Vamos a experimentar la presencia de Dios, vamos a experimentar el poder de Dios, vamos a experimentar aprobación. Y vamos a poder lograr o encarar o obtener eso que anhelamos. Pero fíjense que el pasaje es claro, dice: feliz el que haya la sabiduría. Por eso tenemos que caminar con sabiduría, por eso tenemos que caminar diferente. Ahora, la primera pregunta que me surge es: ¿por qué no caminamos con sabiduría? ¿Por qué elegimos tan rápidamente?
¿Por qué no buscamos ante los desafíos o los problemas parar y ver qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? El desafío de Dios para nosotros, como dice ahí muy bien las notas, el desafío de Dios es que caminemos con sabiduría. Ahora, quiero primero definir un poquito qué es sabiduría para Dios, ¿sí? Ahí lo tienen también en sus notas. Dice, la palabra de Dios nos encamina en una definición diferente de la sabiduría. Y puedes completar en tus notas. Sabiduría es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Y de responder según los principios de Dios. Te lo vuelvo a repetirlo, ahí lo tenés en tus notas. Dice, la palabra de Dios nos encamina en una diferente definición de la sabiduría. Es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios y de responder según los principios de Dios. Por eso es lo de más valor. Porque ¿qué más de valor hay que no responder ante las situaciones como Dios ve la situación? ¿Qué más de valor hay que no responder a una situación bajo los principios de Dios? ¿Sí? Que es diferente a la sabiduría humana, ya eso lo vamos a ver en otro momento. Pero es diferente. Hoy tal vez el hombre humanamente busca sabiduría para tener dinero, para ganar poder, para sentirse bien valorado. Pero sin embargo la sabiduría, según la palabra de Dios, es diferente. Es ver las cosas desde la mirada de Dios. Entonces ya dejamos de ver el problema como algo que no tiene solución, sino empezamos a ver el problema como tal vez la prueba que tenemos que superar y en la cual nuestro carácter se tiene que formar. Ya la sabiduría, que es la perspectiva desde el lugar de Dios, ya empezamos a ver diferente. Tal vez el conflicto familiar ya no es algo que yo no tengo que dar el brazo a torcer y que la persona me tiene que dar la razón a mí. Sino que tal vez el problema familiar es, desde la perspectiva de Dios, una oportunidad para que yo le muestre que la amo igual y que Dios me dice que tengo que amar aún a mis enemigos también. Entonces ya la cosa cambia. Por eso esta es la sabiduría del que viene de parte de Dios. Esta es la sabiduría que necesitamos para caminar cada día. Es ver las cosas desde la perspectiva de Dios y decidir bajo los principios de Dios. Y hay razones por las cuales, y ahí tenemos el punto 1 de las notas, las razones principales por las cuales Dios nos desafía a esto. Y las razones por las cuales Dios nos desafía a esto es, primero, porque Dios desea que lleguemos a hacer todo aquello por el cual Dios nos creó. Eso es lo primero. Dios desea que lleguemos a hacer todo aquello por lo cual Dios nos creó. Es decir, que Dios nos creó con un propósito, nos creó para algo. No somos un error de papá y mamá, un error de la naturaleza. Dios nos creó con una finalidad. ¿Sí? Y con esa finalidad que Dios nos creó tenemos que llegar a hacer eso. Por eso Dios quiere y nos desafía a que vivamos con sabiduría. Para poder llegar a hacer eso por el cual Dios nos creó. También ahí tienen sus notas y pueden completar que Dios desea que realicemos todo el trabajo que Dios dispuso para nosotros. Él dice que Él creó buenas obras para que andemos en ellas, dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Ahora, y de antemano, quiere decir que si no actuamos con sabiduría, si no vivimos con sabiduría, no vamos a llegar a hacer esas buenas obras que Dios preparó para nosotros de antemano. Esas son razones por las cuales debemos caminar con sabiduría. En tercer lugar, Dios desea que recibamos, experimentemos y disfrutemos todas sus bendiciones. ¿Por qué hay bendiciones que a veces no podemos disfrutar como cristianos? Porque a veces primero no las conocemos y después no vivimos de forma de obtener esas bendiciones que Dios tiene para nosotros.
Dios desea que recibamos, que podamos experimentar, no quedar en la teoría y disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces a veces no lo hacemos porque no caminamos sabiamente, caminamos neciamente, decidimos bajo otros parámetros, no bajo la mirada, la perspectiva de Dios. Pueden dar la vuelta de sus hojitas si quieren, y Dios desea que en nuestras vidas traigan gloria a Dios. Esa es otra razón por la que tenemos que vivir con sabiduría. Porque Dios quiere que nuestras vidas den gloria a Dios. Dice el profeta Isaías que fuimos creados y que todo lo creado es para darle gloria a Dios. Es decir, nosotros fuimos creados para darle gloria a Dios. Y si no decidimos cotidianamente con sabiduría, no vamos a poder darle la gloria que Dios se merece. Y la última razón es que Dios desea que evitemos problemas. Dios desea que evitemos problemas que a veces se derivan de vidas que toman decisiones que son necias. Y perdóname que use esta palabra, pero es esto. Dios contrapone, dice, o vivimos sabiamente o vivimos bajo la necedad. De una forma sabia o necia. No hay un intermedio. Y Dios nos desafía que vivamos diferentes y que evitemos problemas que traen a veces nuestras decisiones, ¿sí?, que no son tomadas bajo los principios de Dios. Ahora, ¿por qué a veces como cristianos actuamos con necedad? ¿Por qué? ¿Por ignorancia? ¿Por falta de conocimiento de la Biblia? ¿Por ser débiles? ¿Por buscar la satisfacción tal vez en placeres que nos llenan momentáneamente? Porque no queremos a veces pagar el precio de andar por ese camino angosto que es la vida cristiana. Por el menor esfuerzo, porque dijimos por el menor esfuerzo. Porque no queremos cambiar. Por falta de disciplina. No nos olvidemos que, aún como cristianos, vamos a pasar por un momento en el cual vamos a tener que darle cuenta a Dios. ¿Sí? Por el gran tribunal de Cristo, por el tribunal de Cristo, donde cada uno de los hijos de Dios va a tener que dar cuenta. No por la salvación no se pierde, sino por nuestras obras, donde nuestras obras van a ser probadas. Dice el apóstol Pablo que nuestras obras van a ser probadas como el fuego. Y ahí se va a probar y se va a ver si realmente es oro o es solamente viruta, algo que se seca, algo que y se consume rápidamente por el fuego. Es decir, que no nos olvidemos que también podemos decir, bueno, ahora yo vivo de esta manera, que es la manera más fácil, pero en un momento todos vamos a darle cuenta a nuestro Dios. Por eso está el desafío del Señor, porque el desafío del Señor es para que podamos vivir sabiamente, para que no perdamos el tiempo, para que nuestra vida en esta tierra no sea inútil, sea de valor y podamos disfrutar lo que Dios quiere darnos. ¿Qué pasa que no disfrutamos plenamente lo que el Señor quiere darnos? Porque no tomamos decisiones bajo la óptica de Dios, bajo la perspectiva de Dios, con sabiduría que viene de lo alto. Por eso quiero volver al pasaje de Efesios capítulo 5, ¿sí? Y ahí lo tienen en sus notas en el punto 2. Quiero volver a este pasaje de Efesios capítulo 5 y descifrar versículo por versículo. Es decir, vamos a descifrar el versículo 15, el 16 y el 17. Pero antes quiero definir lo que es necedad. Lo que es necedad. Ahí lo tienen en sus notas. ¿Qué es la necedad? ¿Qué es la necedad? La palabra necio, o decimos que alguien es necio cuando ¿qué? Cuando toma una decisión que parece que parece tonta, alocada, sin pensar. Y una persona necia justamente es una persona que toma una decisión irresponsable. La palabra de Dios habla del necio y dice que el necio es el que dice en su corazón que no hay Dios, como sabios, ¿sí? Piensen que habla de cuidar o de mirar, ¿sí? De cuidar o de mirar. La idea es ser bien cuidadosos, bien cuidadosos. Dice, cuiden mucho
cuiden mucho. Es decir, que tenemos que prestar atención, ser muy cuidadosos. Tenemos que ser muy cuidadosos ¿de qué? ¿De cómo qué? De cómo andamos. De cómo andamos, de cómo vivimos. Algunos van a decir, bueno, pero a veces me falta discernimiento. Me falta saber qué tengo que hacer, cómo puedo hacer las cosas. Bueno, la Biblia dice en Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, ¿a quién hay que pedírsela? A Dios. Porque lo leímos antes, que de Él viene la sabiduría. Tenemos que ser bien cuidadosos cómo andar. Cuidar nuestro comportamiento. No vivir neciamente, sino con sabiduría. A ver, vamos a buscar el libro de Colosenses. Alguien que me quiera buscar. Colosenses capítulo 1. Y lo vamos a conectar con él. Colosenses 1:9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. A ver, ¿alguien lo tiene? Si no, Sí. ¿lo tiene? Léelo, Silvia. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol Pablo está orando por la iglesia y dice, oro para que ustedes sean llenos, ¿sí? Para que conozcan plenamente su voluntad y les dé toda clase de sabiduría en, ¿qué cosa? Entendimiento espiritual. Es decir, que si nos falta, ¿sí?, sabiduría para poder vivir y cuidar mucho nuestro comportamiento, como nos exhorta el apóstol Pablo en el versículo 15, tenemos que pedírsela al Señor. Tenemos que pedírsela al Señor, porque el Señor la va a dar. Y vamos a poder vivir de esa forma, ¿sí?, cuidando nuestro comportamiento, porque dice, cuiden su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Con sabiduría. Ahora, ¿qué más dice? El versículo 16 dice, aprovechen bien este momento decisivo. Aprovechen bien este momento decisivo, porque los días son malos. Son malos. Es decir, tenemos que usar el tiempo, aprovechar bien este momento decisivo. En otras versiones dice que tenemos que aprovechar bien, ¿qué cosa? El tiempo. ¿Sí? Ahora quiero referirme por un momento a la versión 60. La versión 60 dice que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Cuando se usa la palabra tiempo ahí en la versión 60, no se está usando la palabra cronos, que es del tiempo de día de nuestro reloj, el tiempo que pasa, sino se está usando la palabra kairos, que quiere decir tiempo justo de Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, lo que nos está diciendo Dios a través del apóstol Pablo, que tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que aprovechar el tiempo justo de Dios que tiene para nuestras vidas. Es decir, hay un tiempo justo que Dios quiere que hagamos las cosas. Hay un tiempo justo que Dios tiene para cada cosa en nuestra vida. Y ese tiempo justo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas, para eso, para nuestra vida, es el que tenemos que aprovechar. Es más, en el original, la palabra cuando dice aprovechando bien el tiempo, ese artículo acentúa bien, como diciendo que hay un tiempo determinado. Es decir, Dios tiene un tiempo determinado para nuestras vidas, para toda cosa en nuestra vida. Ese tiempo es el que tenemos que aprovechar. Porque después se pasa, y no sé si después se pasa, pero lo que sí, Dios dice que hay un tiempo, un momento específico para que nosotros hagamos las cosas. ¿Qué cosas? Esas cosas que Él preparó de antemano para que hagamos esas buenas obras. Hay un tiempo específico de Dios para que nosotros desarrollemos los dones, los talentos, todo lo que Dios nos tiene para nuestra vida. Tenemos que aprovechar ese momento. Por eso la versión de Dios habla hoy, habla de momento decisivo. Es decir, porque hay un momento específico para nuestras vidas. Y mira si vos alguna vez no pasaste, no dijiste, no, se me pasó el tiempo para esto.
¿No te hubiera gustado? Ayer el viernes me conté con una persona que ahora ya es mayor y dice que siempre le hubiera gustado estudiar italiano. Gracias a Dios ahora se puede dar el gusto de estudiar italiano. Dice que estuvo toda la vida tratando de estudiar italiano. Es decir, a veces hay tiempos en nuestra vida, ¿no es cierto?, que son más cómodos que otros, que las cosas están más disponibles que otras o más acomodadas que otras. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Hay un tiempo y no tenemos que desaprovechar ese tiempo que Dios dispone para que nosotros hagamos las cosas, porque tal vez después no vamos a poder, o físicamente o las circunstancias no se van a dar. ¿Sí? Tenemos que aprovechar ese tiempo, porque dice que los días son ¿qué? Malos. Son malos. Las cosas después se van a complicar, las cosas después no van a ser tan fáciles. ¿Sí? Seguramente el apóstol Pablo tenía en mente cuando escribía a los cristianos en Éfeso, que era la iglesia que había empezado bien y a la cual él había ayudado a fundar. ¿Sí? Y que pasado mucho el tiempo, después Dios a través de un ángel manda que le dice de que habían dejado el primer amor, ¿se acuerdan? Tal vez él tenía en mente la iglesia que había estado o se estaba debilitando en la fe. Entonces le escribe, mira, aprovechen bien el tiempo como iglesia, este tiempo que tienen, el caídos de Dios, porque seguramente después se van a debilitar en la fe. O va a haber problemas que no van a ser tan buenos como antes. Va a haber tiempos malos. Por eso dice en el versículo 17, no actúen como tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí? No tenemos que actuar con insensatez. Tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos entender cuál es la voluntad de Dios? Te pregunto, ¿cómo podemos entender? ¿Cómo? A través de la palabra. A través de la palabra es como podemos entender la voluntad de Dios. Amén. A través de la palabra. Y a veces decimos, no, pero no tengo tiempo. No tengo tiempo. Yo te digo, ¿tenés tiempo para ver una novela en Netflix? Sí. ¿Tenés tiempo para abrir el Facebook? ¿Tenés tiempo para escribir muchos WhatsApp en cadena? ¿No tenés tiempo para leer la palabra? ¿No tenés tiempo para conocer la voluntad de Dios? ¿No tenés tiempo para orar? ¿O será que el tiempo lo usamos en otras cosas? Que pueden ser buenas, pero que no nos llevan a lo que es más valioso que el oro, que es a darnos la sabiduría del cielo, la sabiduría divina, que es conocer la palabra de Dios. Entonces no es que no tengo tiempo, no quiero darle tiempo a conocer la voluntad de Dios, a conocer la sabiduría de Dios para mi vida, que es muy diferente. Pero el apóstol Pablo nos exhorta a no actuar tontamente, no engancharnos en las cosas que son de rutina, de tontería, que nos enriedan, nos llenan la mente con conceptos del mundo. Nos llama a actuar y procurar entender la voluntad de Dios. Y si queremos entender la voluntad de Dios, tenemos que ir a la palabra de Dios. Porque aún el Espíritu Santo de Dios nos revela, pero nos va a revelar su palabra. Porque Jesús fue bien claro, dijo que nos dio el Espíritu Santo ¿para qué? Para que nos guiara a toda verdad y al conocimiento de la verdad. ¿Qué verdad? La palabra de Dios. Entonces después no digamos que no sé qué hacer, que me equivoco. Estamos actuando neciamente. Porque si actuaríamos con sabiduría, buscaríamos conocer la palabra de Dios. Por tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Procuren bien aprovechar los momentos decisivos, porque los días son malos y van a ser cada vez más complicados.
No actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Procuramos conocer cuál es la voluntad del Señor? Este pasaje nos deja tres cosas bien claras, si la tienen ahí, si las tienen completadas en las notas. Que debemos decidirnos a buscar la sabiduría, que debemos buscar el plan de Dios para nuestras vidas y que debemos actuar con responsabilidad. Eso es lo que nos quiere decir Dios a través de este pasaje. Y para terminar, caminar con su sabiduría es el mejor camino, ¿sí? Y hay un racimo de consejos. Y tenemos la última hojita la última parte de la hojita. En primer lugar, ¿sí? ¿Cuáles los secretitos para empezar a caminar en sabiduría, empezar a caminar en este camino mejor? En primer lugar, es el buscar y conocer a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a través del buscar y conocer a Dios, conocemos lo que Dios piensa, conocemos cómo Él actúa, conocemos lo que Él es, conocemos sus atributos. ¿Sí? Y eso nos va a ayudar, la búsqueda del conocimiento de Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 5 dice: entonces sabrás lo que es honrar al Señor, descubrirás lo que es conocer a Dios. A través de la sabiduría, a través de buscarlo a Él, vamos a conocerlo más a Dios. ¿Sí? Vamos a conocerlo a Él sobre todas las cosas. ¿Sí? Y el conocerlo a Él nos va a llevar a dejar otras cosas. ¿Sí? Cuando ustedes van a los profetas y leen, por ejemplo, el profeta Isaías, ¿sí? O leen alguno de los profetas menores, van a ver que siempre el profeta está hablando de que el conocimiento no es solamente un conocimiento intelectual, es un conocer a Dios y dejar la idolatría, conocer a Dios y dejar el adulterio espiritual, conocer a Dios y dejar algo. Es decir, que el conocimiento de Dios no es solamente el conocimiento intelectual, es el conocimiento que nos lleva a cambio, a transformación. ¿Sí? Es como una pareja. Cuanto más se conocen, ¿qué hace el otro? Trata de ¿qué? De hacer los cambios que le agradan al otro, porque busca agradarlo. Conocer a Dios, buscar a Dios y conocer a Dios es eso. Es intimar con Dios, es conocerlo a Dios. Cuando en Génesis capítulo 3 habla de que Adán y Eva se conocieron, y tuvieron después a Caín y Abel, se conocieron, habla de intimidad, está la misma palabra que se usa cuando habla los profetas de que tenemos que conocer a Dios, y que el conocimiento lleva al cambio, es la misma idea cuando vieron que el Salmo 139 habla de que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra mamá. Bueno, está hablando de la misma idea, el conocimiento, la intimidad, aún en lo oculto. Eso es lo que tenemos que hacer. Al conocer a Dios, a ir descubriendo a Dios, a ir cambiando, vamos a ir teniendo sabiduría para vivir cada día. El segundo secreto es temer, que ya lo nombramos antes, o honrar a Dios. Yo lo conozco, y entonces empiezo a honrarlo, empiezo a cambiar, a tratar de reverenciarlo, a tratar de seguirlo a Él, a tratar de respetarlo. En tercer lugar, el secreto también me va a llevar a confianza. Porque cuando yo voy conociendo a la otra persona, voy teniendo confianza. ¿O no les pasa eso? ¿Sí? Es decir, voy confiando y voy dependiendo de esa persona. Por eso el punto 1 dice el buscar y conocer a Dios, el punto 2, el secreto es tener y honrar a Dios, y después el tercer secreto es el resultado de los anteriores, se enfoca en confiar y depender en el Señor. A medida que yo voy confiando, voy dependiendo de Dios. Y eso me lleva al cuarto secreto, que es: tengo la certeza de que el futuro es un futuro que ya es seguro.
De esta forma empiezo a descubrir la sabiduría de Dios. De esta forma empiezo a caminar de una forma sabia. Pero no voy a caminar de una forma sabia si no empiezo a conocerlo a Dios. Si no empiezo a conocer su voluntad. Si no empiezo a honrarlo a Dios. Ahora, la gran pregunta es, ¿queremos caminar con sabiduría? ¿Queremos caminar de una forma que tengamos la perspectiva de Dios ante las circunstancias y podamos decidir bajo los principios de Dios? ¿O queremos seguir viviendo de una forma necia? Como si Dios no existiera. Porque prácticamente a veces vivimos como si Dios no existiera. Aunque con nuestro intelecto podemos afirmar que existe. Pero prácticamente de lunes a sábado vivimos a veces como que Dios no existiera. ¿Queremos seguir viviendo de esa manera? ¿O queremos empezar a vivir de una forma sabia, decidiendo sabiamente? Porque esa es la forma de tener una vida en abundancia. Y eso es lo de más valor. ¿Sabes por qué? Porque el oro se va a quedar acá. Cuando muramos, o el Señor nos venga a buscar. Todo lo que logremos tener se va a quedar acá. Pero las obras de vivir con sabiduría va a ser el tesoro que se va a acumular en el cielo. Y va a ser lo que va a ser eterno. Y va a ser lo que va a pasar por el juicio del fuego y va a perdurar. Lo que cada uno de nosotros con sabiduría cotidianamente decidamos si vayamos a acumular en el cielo. Todo lo demás va a quedar acá. ¿Cómo vamos a vivir? ¿De una forma sabia o de una forma necia? Vamos a inclinar las cabezas, vamos a ver. Me gustaría invitarte a tomar una decisión ahora. Ahí donde estás, en tu silla, y poder decirle al Señor, Señor, quiero empezar a vivir con sabiduría, una sabiduría que viene de lo alto. Quiero empezar a ver las cosas con tu perspectiva y a decidir bajo tus principios. Quiero dejar de vivir neciamente en esto. Quiero empezar a dedicar tiempo a conocer tu voluntad para mi vida. Quiero empezar a conocerte más, a honrarte más, a confiar más en vos, a saber que el futuro es algo seguro con vos. Señor, te queremos dar las gracias por esta mañana. Señor, gracias porque pudimos venir a alabarte, a adorarte, a recordar lo que vos hiciste por cada uno de nosotros. Pero Señor, en este momento te queremos pedir por nuestras vidas. Señor, te queremos pedir para que saques de nosotros toda necedad. Señor, todo aquello que sea vano en nosotros y que podamos dedicar tiempo a buscar tu voluntad. Podamos dedicar tiempo a vivir de una forma sabia, bajo la perspectiva tuya de cada cosa que tengamos que enfrentar cotidianamente. Señor, te queremos pedir que realmente tu Espíritu Santo nos esté asistiendo. Señor, para que podamos vivir cada día de acuerdo a tu voluntad, Señor.